Hoy estamos a 27 de octubre de 2022 en nuestro curso de preparación de año. Ahí se quedó. Física, y hemos estado hablando de el movimiento. Lo hemos estado viendo. ¿Qué es? ¿Cómo lo definimos? Simplemente, en términos simples, cambio de posición en un espacio. Puede ser un espacio de una dimensión, de 2, de 3, de 4, de los que quieran. Es entonces el cambio de posición en un espacio. El espacio puede ser de n dimensiones. Y sabemos que hay un cambio de posición en el espacio porque medimos la cantidad de cambio de la posición en el espacio. ¿Por medio de qué lo medimos? Algún instrumento que esté calibrado en metros, con una escala métrica, y calculamos, lo conocemos a partir de determinar la posición inicial en ese espacio. Digamos, el espacio más simple es el de una dimensión porque un punto no tiene espacio. Es adimensional, por lo tanto sería espacial. Entonces, el espacio más simple es el de una dimensión. Podemos medirlo en un sistema de referencia al que llamemos X, y podemos, necesitamos un origen. El origen sería el 0. Las unidades que usamos para medir las cantidades serían los metros, lo medimos en metros, múltiplos o fracciones. Con un instrumento, creo que sí lo traje. Aquí está. Funciona, de alguna manera funciona. Y puedo determinar el espacio, la magnitud, la cantidad, el número. ¿Cómo se llama? Longitud. El cambio de posición del espacio lo mido mediante la cantidad de longitud en unidades de metros. Porque los metros son las unidades de la cantidad llamada longitud que me mide espacio. Específicamente espacios de una dimensión o una dimensión en espacios de más dimensiones. Y esto desde el origen he trazado una línea que tiene una longitud de 0.75 metros. Es lo que quedó así, esta línea aparentemente recta. Una línea recta es aquella que une dos puntos en un espacio unidimensional o bidimensional. La magnitud más pequeña entre dos puntos. Eso sería una recta. Una recta es una línea de la menor L entre dos puntos. Ojo, en espacios de una dimensión o de dos dimensiones. Porque en espacios de tres dimensiones depende de la forma del espacio de tres dimensiones.
entonces determinar el cambio de posición conociendo la posición inicial, x inicial, y la posición final. Supongamos que el cambio de posición es en todo este espacio de 0.35 metros. Entonces la posición final sería aquí, x subíndice f, x subíndice y, x subíndice f, serían la posición inicial y la posición final. El cambio de posición se determina y simboliza mediante delta mayúscula x, porque estamos hablando del espacio x. Y como estamos hablando de un cambio donde estamos especificando la posición inicial y la posición final, el número que nos va a dar va a tener también una dirección. La indicamos mediante una flechita arriba de la x en delta x. Esto nos indica un cambio de posición de una magnitud numérica y con una dirección específica. Porque también podríamos expresar otro cambio de posición que fuera x inicial, x final, y esta nos daría una delta x azul, que sería de la misma magnitud numérica que la verde, pero con diferente dirección. Entonces, delta x, como la definimos, delta x en general la definimos como x final menos x inicial, x final menos x inicial, y esto nos va a dar aquí, x final es 0 menos 0.75. De aquí en adelante, en lo que escriba en el pizarrón, no voy a incluir el error, más o menos. Sabemos que existe y no debemos olvidarlo, pero por cuestión de tiempo voy a dejar de representarlo, de escribirlo, hacerlo explícito, pero está implícito el error. Entonces, y esto me va a dar entonces un valor numérico final, delta x igual a menos negativo 0.75 metros. Menos 0.75 metros. Lo que me está diciendo es que el movimiento en este espacio x fue de mi izquierda a mi derecha, en el azul. En el verde, y esto es la distancia es más, la debo representar con d cursiva, distancia. O sería más bonito así, más queda más clara. Con la palma. La distancia del movimiento azul. La distancia del movimiento verde será entonces x final 0.75 menos x inicial 0, y será igual a más 0.75 metros la distancia en el espacio x. Ambas son en el espacio x. ¿Qué es el tipo de cambio de posición en el espacio que vimos hace 3 días cuando me permití rodar pelotas sobre el piso, como la pelota para jugar tenis, desde aquí hacia allá, donde teníamos le di a las patas de la silla, en lugar de la tarima, donde tenemos una magnitud de espacio de ¿cuánto? Era 7.30 y tantos metros. Okay. Ahí teníamos entonces un movimiento de cambio de posición de 7.35 metros, positivo de 0 hacia allá y sería negativo de allá hacia acá. Pero también vimos que podemos medir otra cantidad. Esa otra cantidad es el cambio, y para esto voy a escribir entonces con otro color, anaranjadito, un poco más pequeño, que sería el tiempo inicial y el tiempo
final. Aclaración, el tiempo siempre es escalar. La distancia es vectorial, la longitud es escalar. El tiempo es escalar. De hecho, podemos casi definir que las 7 cantidades base del sistema internacional son cantidades escalares, no vectoriales. Las cantidades vectoriales empiezan a aparecer cuando definimos los cambios de valores numéricos en las posiciones, son los valores numéricos de la naturaleza cuando medimos cantidades. Podemos tener pérdida de masa, ¿no? Sería interesante un valor negativo el que estaríamos en el cálculo matemático de las cantidades de masa. ¿Qué caramba es eso? Ya la definimos como la cantidad de materia. Eso está en la definición del sistema internacional. Cuando introducimos el concepto de cambio de tiempo inicial y tiempo final, entonces podemos introducir el concepto de delta t. No le ponemos flechita arriba porque es escalar, solo tiene un número, valor numérico. Y se define en el mismo término matemático que el cambio de posición. Tiempo final menos tiempo inicial. Por lo tanto, aquí tendríamos n segundos. Ya lo medimos en las actividades previas. Antier y ayer lo estuvieron haciendo al terminar en la última parte de la sesión en el aula de laboratorio. ¿Saben sus resultados? ¿Sí? Pudieron hacer, bueno, algo que además podemos hacer es en todo sistema de referencia podemos introducir, y lo voy a hacer con este, una escala intermedia de una escala de valores intermedios en este espacio, en este caso en una dimensión. Comenzaría con el 0, aquí tendría una marca, otra marca, otra marca, otra marca, otra marca, equidistantes supuestamente. Si las mido con este, voy a ver que están cada 0.1 metros aproximadamente. Hay un error. ¿Este qué valor tendría en metros? 0.1, 0.2, 0.3 metros, 0.4, 0.5, 0.6 y hasta 0.7, aunque la longitud total es de 0.75. Esta es la escala de medición. Y ahí sí voy a mencionar algo respecto al error. Si yo veo el objeto aquí, ¿en qué posición está? No, porque eso me lo determina la escala en el sistema de medición. Sería 0.2 más menos 0.1. El error es muy grande. Deberíamos ser de 0.2 y 0.3, no puedo decir más. Hay una regla cuando se hacen mediciones con cualquier instrumento, puede ser de longitud, puede ser tiempo, puede ser volumen, puede ser masa, puede ser cualquier cantidad que se mida con un instrumento que tenga una escala numérica, valores marcados de diferentes formas, que es el siguiente. Para tomar el valor que voy a registrar como válido para esa medición, es en la escala el incluido inmediato inferior. Si está sobre la raya del cohete, es ese. Pero si no está sobre la raya del instrumento, o el numerito está parpadeando, entre 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 en un aparato que tenga una pantalla o display, una pantalla numérica. Entonces voy a tomar el número menor. Siempre el número menor. Siempre el número menor en la escala de medición. Debo incluir aquí el error,
0.01, más o menos 0.01. Entonces ya sé, cuando me están poniendo ese valor, con ese instrumento, con ese error, es por ahí está el valor real. Por ahí vive. Pero ya tengo una idea cercana a la realidad. Por eso, mientras más rayitas tenga, aunque no esté indicada, aquí la que está indicada es la de cm, centésimas de metro, pues veo las rayas que corresponden a mm, a los milímetros. Entonces, en esta cinta el error está en más o menos 0,01 metros. Está en los milímetros, en las milésimas de metros. Si no tiene las rayitas de los milímetros, el error sería más o menos 0,1 en los centímetros. Acá está en los decímetros, en las décimas de metro. Esto para el uso de cualquier instrumento, cronómetros, balanzas, que son las que miden masa, amperímetros, que son los que miden corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya tenemos la cantidad n en unidades de segundos. Tenemos hasta ahorita cantidades en unidades básicas. Cantidades básicas, longitud, de otra cantidad que se deriva de la longitud en el fenómeno de movimiento, que es la distancia, que la mido por la longitud en unidades de metros. Y tengo el intervalo entre eventos que salió a que llegó de la posición inicial a la posición final en unidad internacional de cantidad, bueno, en cantidad básica, que es el tiempo, unidad, segundos. Segundos. Yo puedo buscar si existe una relación entre dónde empezó a cambiar su posición y dónde terminó. Que fue lo que hicimos antier, cuando lancé yo las pelotas. Aún así tenemos entonces el concepto de delta X, ya no L entre T, esto es rapidez, sino delta X entre delta T. Aquí debo poner la flechita, que es una nueva cantidad entonces respecto a estas, no básicas, sino derivadas de estas dos básicas. Aquí está implícita una cantidad básica. La distancia no es básica, pero con lo que la mido sí, longitud. Entonces tengo dos cantidades, longitud en forma de distancia y tiempo. Y su razón, cociente o proporción me da un nuevo número, una nueva cantidad, que tiene dos componentes, uno numérico, magnitud, un valor numérico, magnitud, y una dirección que está en el signo del número respecto al sistema de referencia, y por eso es una cantidad de referencia. Ahora, la actividad de ayer fue rodar las pelotas y grabarlas. ¿Por qué grabarlas? Porque resulta que no es la única razón o proporción que podemos encontrar entre cantidades delta T o delta X entre delta T. Sí, lo que estuvieron haciendo ayer fue tratar de medir intervalos de tiempo entre intervalos de posición en una escala. La hayan hecho con una regla, con un flexómetro, con un medidor de veras de longitudes, o con la vara que me pidieron prestada y les presté, o con los ladrillos en la pared. We don't need no education. Otro ladrillo en la pared. La wall. El Pink Floyd. Hijos de su Pink Floyd. Ok. Entonces, aquí sí es útil la pared para los procesos educativos, que es una canción de denuncia de lo horrible que son los sistemas educativos en el mundo. En particular en el Reino Unido. Y ellos son británicos. Entonces, se ha convertido esa canción en un símbolo de los que luchamos por una mejor educación escolar, sobre todo la escolar. Entonces podemos usar los ladrillos como escala espacial de medición o de medición de espacio
en una dimensión. Bien. Y si medimos estos intervalos, delta x, x1, x0, x1, x1, x2, x2, x3, x3, x4, podemos asignar o determinar posiciones diferentes en un espacio, en este caso de una dimensión. Podemos entonces ver cómo un objeto cambia de posición de una a otra en un espacio de una dimensión, y podemos tratar de determinar los intervalos de tiempo en que cambia de posición entre intervalos parciales. Bien. La bronca es hacerlo. Pregúntale a Galileo. Porque Galileo lo que trató de determinar es, él partía del hecho de que en su tiempo, en el siglo XV todavía, pues el mundo, la gente interpretaba el mundo como se los había explicado Aristóteles. Por favor, si tienen conexión a internet de alguna manera, googleen rápidamente cuáles son las especificaciones para que estas pelotas sean oficiales. Una pelota para ping pong y una pelota para tenis de mesa. Ping pong o tenis de mesa o squash. Y squash. ¿Cuáles son? Para que estas sean pelotas oficiales de juego, deben contar con cantidades, una de longitud, que es la distancia entre un extremo y otro de esta esfera, el diámetro, ¿sí? La distancia transversal entre los extremos, y la cantidad de pelota, la cantidad de materia, la masa. La de ping-pong. A ver, déjame anotarle. Entonces, pelota de ping-pong. 2.7 gramos. Y Entonces vamos a poner aquí la masa. 40 milímetros. ¿Cuánto dice? 40 No, la masa. 2.7 2.7 gramos. Recordemos, la unidad es el gramo. Y el diámetro, vamos a poner aquí L de longitud del diámetro. 40 milímetros. 40 milímetros. Sería 0.00, no mentira, 0.040 metros. ¿Sí? ¿Perdón? Preferentemente, manejemos con unidades internacionales. Ya en corto podemos manejarlo. Como es muy chiquito, en milímetros o en centímetros. La de squash, el diámetro. A ver, squash. De punto 405 centímetros. 0.405 centímetros. Metros. 405. Es más, tenemos que irnos hasta las 10 milésimas de metro. ¿Y la masa? De 23 a 25 gramos. ¿Cuánto? 23 a 25 gramos. Vamos a poner 24. Lo del medio. La media. No, sería la mediana. La mediana es el valor intermedio entre los intervalos, ¿verdad? La media es el promedio, la suma de todos entre el número de elementos. ¿Qué también sería lo mismo? O sea, en este caso, daría el mismo resultado. A ver, en una empresa que se dedica a hacer pelotas de squash, deberían ser iguales, la media y la mediana. ¿Cómo? Lo vamos a ver después. La distribución de masas tendría que escribirse mediante una función gaussiana. Una campana de Gauss. Tiene que ser simétrica. En el caso ideal para una buena empresa que se dedica a hacer pelotas. En la naturaleza, incluso en las actividades humanas, artificiales, podemos encontrar distribuciones de cantidades de cosas con algunas sí en una distribución gaussiana y otras muchas no. Para muchos fenómenos naturales, la distribución de cantidades normal no es normal. Es que la campana de Gauss se llama la campana normal porque es simétrica. En la realidad,
O sea, ¿somos normales o somos Todos somos normales. Los heteros no. Todos somos normales. Hay algunos normales que otros. Sí, son. Es cierto. Todos somos normales y hablando biológicamente del proceso reproductivo, ¿qué se quiere reproducir? hay hongos que tienen como 80 géneros diferentes. Hablar de sexo o de género con base en biología no es sencillo y llevarlo a la vida humana es una estupidez. Hay mucha gente estúpida en el mundo, como aquellos que intentan imponer sus creencias mágicas, religiosas, personales, como leyes civiles e incluso penales en las sociedades. Eso es inmoral. Lo están haciendo en aquella sociedad. Lo quieren hacer a nivel nacional. Lo habían hecho a nivel nacional, respetando los derechos de las personas, pero como les encanta meterse en la cama de los demás, están haciendo perversiones, actos perversos. En México, desafortunadamente, hay mucha gente que les gusta imitar a aquellos. Y han establecido leyes penales inmorales en México, a nivel local. Afortunadamente, a nivel federal y en algunas otras localidades es diferente. Tratamos de usar un poco más y mejor lo que conocemos a través de la ciencia para mejorar la vida de la gente. ¿Podremos usar esto para matar? ¿Armas? ¿O para mejorar la vida de la gente? Y la vida en general en la Tierra. Decirse soy pro vida porque tengo cierta idea es una estupidez. Perdón, es una estupidez biológicamente, porque entonces, ¿sabes qué? No te comas ese jitomate porque está bueno. No te inyectes antibióticos porque vas a matar a la pobre vaca. ¿Sí? Desde un punto de vista biológico, lo digo, desde un punto de vista biológico, decirse provida, y lo digo con esa palabra, y no es insulto, o no lo tomen como insulto, es una estupidez porque es una idea estúpida. No cabe en el ámbito de lo que conocemos por medio de la biología. No cabe. Porque entonces come piedras, fotosintetiza. Las plantas verdes no matan a nadie. Bueno, algunas. Hay unas plantitas muy bonitas que llega un insecto, se la quiere comer y el insecto se muere. Llega un humano, toma las hojas, las seca y se las fuma. La planta está produciendo sustancias que resultan letales, tóxicas y letales para algunos organismos y hacen viajar a otros. Entonces, Galileo decía Aristóteles que hay dos tipos de objetos en la naturaleza: los pesados y los livianos. Los pesados tienden a caer más rápidamente. No existía el concepto de velocidad que los livianos. Es más masiva, es más pesada la pelota de squash, casi 10 veces más pesada que la de ping-pong. 10 de estas hacen prácticamente una de estas. Y lo puedo evidenciar mediante una balanza. Y Aristóteles decía que si yo dejo caer esta al mismo tiempo que esta debería caer primero al piso. Voy a cambiar la disposición de mano, porque a lo mejor se falta de sincronía entre las dos manos.
prácticamente caen juntas. ¿Qué decir? Esto es el movimiento en Y. Delta Y entre delta T será igual vector hacia abajo. Y final menos Y inicial entre T final menos T inicial. La Y final no hay problema, la puedo medir hasta con el palo. Pongamos 1,50 m de aquí. 1,50 m. Tomen su cronómetro, su medidor de tiempo. Es más, esta va a caer enfrente de mí porque vengo de blanco. Y esta va a caer acá en el pizarrón. Porque se va a perder en la parte de abajo. ¿Okay? 3, 2, 1, 0. ¿Hay error? ¿Hay error otra vez? Lo hacemos por duplicado. Y debería salir muy parecido. 3, 2, 1, 0. Tres veces por duplicado. Y vamos a ver que el error es muy grande. El error es la medición del tiempo. El problema no es medir la longitud de la distancia. El problema es medir el tiempo. ¿Cómo lo hizo Galileo? Ayer hablamos del movimiento en dos dimensiones, horizontal y vertical. De hecho, Galileo lo pudo conseguir a partir de que él vivía en Italia. Bueno, en lo que es la península itálica, no existía Italia entonces. Italia nació después de la revolución de Garibaldi. Ojo, Garibaldi no es una plaza, no solamente una plaza donde hay mariachis. Garibaldi, esa plaza, lleva su nombre en honor a Giuseppe Garibaldi, el fundador de la República Italiana. Antes de eso había un montón de principados, ducados, que es donde vivió Galileo en el siglo XV. Siglo XV y siglo XVI, siglo XV y siglo XVI. ¿Sí? Déjenme ver. 1600, no. Siglo XVI y siglo XVII. Nació en el siglo XVI, en 1543. El año que murió. No, me estoy confundiendo. No recuerdo qué año nació Galileo. Murió en 1643. Eso sí. Murió en 1643. 100 años después de la publicación de las revoluciones de Copérnico. Qué casualidad. 1643. Y murió como a los 80 años de edad. Quiere decir que debe haber nacido en 1560 y algo. Por ahí nació. En 1500 en el siglo XVI, murió en el siglo XVII. Y donde él vivía, en esa zona de la península itálica, pues la gente era católica. Galileo era un católico muy devoto. Y es que dicen que las personas devotas se van al cielo. No, yo traigo botas. Botas con botas se van a ir al infierno. Con todos los zapatos. Ahí estaremos todos. Y algo que hacían todos los católicos era que temprano en la mañana oían el talán de la campana de la torre de la iglesia llamando a misa. Que digan misa. No tengo que ir, soy católico devoto, tengo que ir a misa. Pero es común que en las diferentes parroquias, templos, catedrales católicos haya más de una campana y haya más de una campana diferente. Hay campanas grandosas y campanas pequeñas. Y suenan diferente en cuanto al ritmo con el que hacen el talán. Normalmente las más grandotas hacen talán. Y las más pequeñas, el tono lo veremos. Pero observamos que hay diferencia en lo que tarda en sonar la campana, en repetirse
el sonido de la campana. Las campanas grandes tienen un badajo grande, largo, y las campanas pequeñas tienen un badajo corto, o incluso la campana puede ser más larga o más corta. El tiempo que tarda en ir y venir el badajo o en moverse la campana depende de la longitud de la campana o la longitud del badajo, como el tiempo que tarda en ir y regresar el péndulo depende de la longitud del hilo. Fue algo que le llamó la atención a Galileo y empezó a estudiarlo desde un punto de vista. Y se dio cuenta que entonces el ir y venir era el número de veces que iba, ¿cómo le hago? No tengo cronómetros, todavía no los inventan, decía Galileo. Alguien que invente el cronómetro. Ah, ya sé. Tranquilos. Easy, girl, easy. ¿A dónde vamos a llegar? Tomen su pulso y van a darse cuenta que suele ser regular, sobre todo cuando estamos relajados, tranquilos, sentados. Es regular y es constante. Entonces lo que hizo Galileo fue medir el número de veces que había con relación a sus pulsaciones. Que eso fue lo que llamó un segundo. El tiempo entre dos pulsaciones. El ritmo cardíaco o el pulso cardíaco de una persona, de un adulto promedio, no un adulto joven incluso, de la edad de más de 20 años, de los 20 y los 30, sano, suele ser de 60 veces en lo que ahora llamamos un minuto. Hay variaciones de persona a persona porque hay una distribución gaussiana. Por ejemplo. Entonces, lo que hizo Galileo fue entonces medir el número de veces que oscilaba la campana entre unidad de tiempo, y esto nos da una cantidad. ¿Cómo se llama? Frecuencia, no hablamos de frecuencia cardíaca. También le llaman ritmo cardíaco, pero frecuencia es el más apropiado, y el símbolo es la letra nu griega. Cuando no es ni. O sea, pongan la boca en posición de U, pero sacan una I. ¿No suena igual? Más o menos. De hecho, se usa en alemán. Así también. Y también la U en forma de O. ¿O es la O en forma de U? Entonces, la frecuencia, fíjense, se parece a la rapidez y a la velocidad. Es algo entre tiempo. Son equivalentes, vamos a decir. Son equivalentes, no son iguales, son equivalentes, son parecidas. Hablamos de le late muy rápido el corazón, rapidez. Está muy veloz su ritmo cardíaco. Se usan como sinónimos en lenguaje coloquial y hasta en medicina. En física no. En física son rapidez, velocidad, frecuencia. Bien. Finalmente son números racionales porque son el cociente de dos números. Son un número, el resultado es un número racional, la frecuencia es un número racional, la velocidad es un número racional, la rapidez es un número racional. Le podemos llamar y nos hablan de cambio de la naturaleza. Entonces hablamos en general de razones de cambio.
También y al número le llamamos luego tasa. Tasa. Con Z. Tasa de cambio. Razones o tasas de cambio. Y entonces, eso es un término general para cualquier cociente que esté en función del tiempo. Todo número que depende del tiempo sea entonces una razón de cambio, una tasa de cambio, en función del tiempo, por supuesto. ¿Bien? Por ejemplo, las usamos en biología y no para medir velocidades. Cuando estamos específicamente midiendo movimiento en función del tiempo, hablamos de lo que mencioné ayer y lo escribí, la cinemática. La cinemática es el estudio y la descripción de cómo se mueven las cosas en espacios, cómo cambian las cosas en espacios en función del tiempo. Eso es la cinemática. Y es estrictamente el cómo cambia de posición en función del tiempo, nada más. También puede decirnos por dónde se mueve, por la trayectoria. Bien. Lo vimos ayer. Vimos movimientos en una dimensión y en dos dimensiones, y que incluso el movimiento en dos dimensiones puede tener diferente forma geométrica. Bien. Uno de ellos fue el que usó Galileo para tratar de entender por qué las pelotas caen juntas. Necesitaba medir, hacer este cálculo y no lo podía hacer en Y. Cuando caían las pelotas no puede. Pero se dio cuenta que, primero, cuando tengo el péndulo, ya se me salió un nudo, y soy obsesivo con las cosas, si mis hijos no me aguantan. Es que si no, ya no voy a usarlo como yo con el nudo. Ahí va. Con las dos manos en el ocupadas. Ahí va. Yo lo tengo que hacer para que no se apriete el nudo y entonces va a costar más trabajo hacerlo, ¿verdad? Ok, ahí está, ya. Desecho el nudo. ¿Qué se requiere para que el péndulo oscile? No. Que lo levante. Que cambie su posición en el espacio de la de mayor extensión vertical a una de menor extensión vertical. Si lo dejo caer, será en Y. ¿Sí? Pero si además lo muevo en X, se mueve en Y y se mueve en X. En lo que formalmente es espero no darle a nadie, un semicírculo. Mejor te manda tu compañera que yo. El movimiento del péndulo, la oscilación del péndulo es una fracción de un círculo. Es una fracción de un movimiento en dos dimensiones que sea el movimiento circular. Entonces, ya me acuerdo de la vuelta al mundo. No, dije me acuerdo, no que me salga. Me acuerdo cómo es. Lo enrollabas y le hacías. Y ya que lo lograbas patinar, entonces empezabas. Hasta que le dabas el jalón para que lo tomaras. Sí, fui un vago de yoyo. Hace muchos años. Todavía de repente medio me sale, pero ahorita no me interesa ser ridículo en este momento. No otra ocasión tal vez. Bien, entonces cayó en cuenta que un péndulo es un objeto cayendo en dos dimensiones, en vertical y en horizontal. Lo mismo que sucede cuando inclino un objeto horizontal. Le puedo poner una escala y entonces tratar de medir el tiempo que tarda en
caer, pero en diagonal. A ver, ahora sí. 3. Rápido, rápido, rápido. Cronómetros. En 3, 2, 1. Ok. Número 1. Es más probable que hayan podido medir de la posición inicial a la posición final. No lo voy a hacer ahorita, es ocupar más tiempo. Pero si tengo la escala clara, y ahora usen sus celulares no para tomar el tiempo, sino para grabar. Para grabar. Así trato de no trabajo. En 3, 2, 1, comiencen a grabar. Grabando, va. Si lo ven cuadro a cuadro, desafortunadamente Galileo no tenía celular. ¿Usaba un Tamagotchi? No. No existían los teléfonos siquiera, ni siquiera los de Graham Bell. Estamos hablando de 2 siglos antes, 1600. El teléfono se inventó en el siglo XIX, en 1800. Y el teléfono celular se inventó a finales del siglo XX, la década del 80 o 70, por ahí la década. Era presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan. Su vicepresidente era George Bush padre, el padre del segundo, de George W. Bush. Y fue George Bush padre, siendo vicepresidente, a quien el dueño de la empresa que inventó el teléfono celular, el primer teléfono celular útil, al que se lo presentó el dueño de la empresa, el amigo de Bush. Estaba visitándolo ahí en la Casa Blanca, en la oficina de este cuate, del Bush. Y le dice, ay, por cierto, ¿ya le llamaste a Marta, su esposa? Marta. Dice, no. Dice, toma, llámale. ¿Qué es esto? Parece un ladrillo. ¿Sí han visto ese largo grandote de Motorola? Sí. Dice que parece ladrillo. ¡Llámale! Hola, Marta. ¿Qué necesitamos para que haya más de estos? Pues que nos den permiso a la Comisión de Telecomunicaciones. Ahorita les llamo. Y autorizaron la telefonía celular en Estados Unidos. Sí, ahí el resto. Pero no tenían cámara hasta este siglo, hasta el siglo XXI, fue que los teléfonos celulares tuvieron cámara. Y tenemos el uso de la frecuencia para estos fines. ¿Qué es la fotografía? ¿Qué es el cine? ¿Qué es la cinematografía? Es cinematografía. La raíz viene de cinemática. Viene de cinemática, movimiento, kinematos en griego, y grafos, imagen, dibujo. O sea, es la imagen del movimiento. O el movimiento capturado a su imagen. Puedo hacer un dibujo animado, hago dibujitos en secuencia y los voy pasando rápidamente y me dan la ilusión de que se mueve lo que está dibujando. Bueno, puedo tomar fotografías, fue lo que hizo Thomas Alva Edison. Sí, dicen que era de la familia, no lo sé, no me consta. Va a estar orgulloso de ser de la familia de Thomas Alva Edison. No sé, el tipo era un pirata. Sí. Fue un gran inventor, sí. Hay hubo cosas que él sí inventó y hubo otras que se pirateó. Dentro de esas, la película de Voyage Andalun, de Georges Méliès, francés, que había sido su principal producción en este momento, había invertido todo lo que tenía, pensaba exhibirla en Inglaterra, lo hizo, pensaba exhibirla en Estados Unidos, ya no lo pudo hacer. Porque cuando la envió a Estados Unidos, ya Thomas Alva Edison la había exhibido porque se robó una copia en Londres. La reprodujo, hizo negocio y Méliès terminó en la miseria. Sí. De todos lados. En todos lados. Hasta las mejores familias ocurre, entonces hasta en la familia Alba. Okay. Yo soy honrado.
Entonces, son imagen, es el número de imágenes entre unidad de tiempo. Eso es la fotografía en movimiento. Hablamos de foto fija, un invento del siglo XIX, de principios del siglo XIX. La fotografía en movimiento, la cinematografía, un invento de finales de mediados finales del siglo XIX. ¿Okay? En el cine comercial actual, las cámaras suelen tomar 24 fotos en un segundo. Te dicen 24 por segundo, más 24 entre segundos. Y entonces, ¿por qué voy a 80 kilómetros por hora? Porque no sabes física. Sabes manejar, pero no sabes física. Serían kilómetros entre hora. Habría que cambiar todos los letreros, mejor lo dejamos así. Las calles. Velocidad máxima, tanto por hora. No es un producto, es imposible. Pero bueno. La fotografía de cine convencional, comercial, es de 24 fotos en un segundo. Quiere decir que el tiempo entre foto y foto es de un 24 de segundo. ¿Sí? Y entonces tengo una forma de medir el tiempo, intervalos de tiempo, cada punto, cada 24 de segundo. En el caso de la fotografía digital, es en números redondos 30 cuadros por segundo. Ya es 29 puntos, prácticamente 30 cuadros por segundo, entre segundo. Entonces sería la frecuencia de las fotografías en sus cámaras es de 30 en un segundo. 30 fotos en un segundo. ¿Ok? Entonces ya tiene el tiempo, 1 entre 30. Un 30º segundo. Tienen la escala con los ladrillos, tienen el tiempo con las fotos. Pueden ver en cada foto diferente en qué posición estaba la pelota y entonces pueden calcular la velocidad en X del rodado de la pelota. Ahorita lo grabaron en movimiento inclinado, recto. ¿Perdón? ¿Si fuera qué? Sí, pero si fue recto, el palito parece que es recto. Entonces fue un movimiento rectilíneo inclinado. Lo que pueden hacer es medir, eso, además, repítanlo en casa, con un palo, táblale con una escala, con una pelota pequeña preferentemente. Es más difícil con las pelotas más grandes, se los puedo demostrar experimentalmente. La más grande, espacialmente y masivamente. Aquí. El problema es cómo hago el sistema del plano inclinado, que fue el que inventó Galileo. Ahorita lo que sí notaron con esta o con la de squash es que comienza a rodar lentamente y cada vez va más rápido. ¿Qué sucede con la pelota menos masiva? 2.7 gramos. Misma inclinación. A ver, cada vez la máquina para ver. Es más, lo repetimos. Incluso podemos ver, vamos a poder ver que con la misma inclinación, la misma altura, la misma Y, ambas pelotas, a ver, va en 3, 2, 1, 0, grabando, va. Bolita, por favor. Para la otra, ping pong. En 3, 2, 1, 0. Es muy probable que el movimiento sea prácticamente igual. El tiempo que tardó de aquí al final del palito, cada pelota, es prácticamente el mismo. Y el cambio en X y en Y también. Son iguales, pero al principio recorren distancias cortas en la diagonal y al final recorren distancias más largas cada segundo. ¿Qué significa? Que entonces la velocidad de la caída diagonal y la caída vertical no es
en tiempo, en distancias iguales, en tiempos iguales, como sí suele ser cuando la ruedo. ¿Cómo les salió el experimento de ayer? ¿Ya vieron los cuadro a cuadro y la distancia? Si no lo han hecho, háganlo de aquí a la próxima semana y van a ver que normalmente, al menos en un intervalo de recorrido, las pelotas ruedan distancias iguales en tiempos iguales. Como el video de la vela. Como el video de la vela. La vela se va quemando distancias iguales en tiempos iguales. Eso es lo que podemos llamar un cambio de magnitudes iguales en tiempos iguales o cambio o velocidad, vamos a decir, velocidad, movimiento, eso ya la cambio de velocidad en el tiempo, movimiento. En el caso de la pelota en el piso, recto supuestamente, sería rectilíneo, uniforme. Y uniforme porque la velocidad es constante. Este cociente, delta x en particular, siempre nos da el mismo número. Es movimiento, la velocidad uniforme, la velocidad es constante. Velocidad. Ahí está. ¿Bien? Ok. En cambio, cuando yo dejo caer las pelotas, lo que observo es que si no recorre, en un segundo recorre, o en una fracción de segundo siempre igual, recorre distancias pequeñas y cada vez va aumentando la velocidad. Si la velocidad acá, el cociente es mayor que acá, entonces la velocidad no es igual. En la caída de objetos, caída vertical, el movimiento es rectilíneo, pero no uniforme. Espérense. No se aceleren. La velocidad no es constante. Bien. Voy a borrar aquí. A ver. Hice una gráfica al final de la clase de ayer. Esa gráfica era de X contra Y, donde X es el tiempo y Y sería el cambio de posición, ya vemos de distancia. ¿Bien? Cuando el fenómeno es a velocidad constante, tenemos entonces delta X entre delta T es igual a, esto será un cociente, ya dijimos, que sería igual a la pendiente en el caso de una recta. Como la distancia que recorre es igual en tiempos iguales, entonces tenemos, cuando unimos los puntos de la medición experimental, tenemos entonces una gráfica más o menos de esta forma. Hasta hace. Okay. Donde esto es la velocidad. ¿Bien? Distancias iguales en tiempos iguales. La velocidad es constante. Es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Pero cuando el objeto cae, la distancia que recorre es pequeña.
en tiempos iguales, va aumentando la distancia de esta manera. Tiene esta forma. Aquí la pendiente es constante, la velocidad es constante. Acá la pendiente va cambiando, no es constante. En sus palabras, aquí tenemos una velocidad inicial, pero vamos a ver velocidad 1, aquí una velocidad 2, aquí una velocidad 3, aquí una velocidad 4, porque la pendiente va cambiando. Entonces lo que encuentro es que entre esta y esta hay una diferencia de velocidad. Tengo entonces una delta B que será igual a B2 menos B1 o B inicial, que dividida entre delta T, que será igual a T2 menos T1, el tiempo aquí, la velocidad acá. Por lo tanto tendría que ser otra gráfica. ¿Cuál gráfica? Una gráfica de tiempo es igual, sería, podemos decir velocidad 0, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, 4, 5, 6, 6, en el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Entonces relaciono cada tiempo con su velocidad, igual que te podemos tener aquí posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, para encontrar los intermedios. Ya no solamente la inicial y la final. ¿Sí? Entonces tengo esto acá. Sería entonces, está la gráfica de tiempo en la horizontal, en el eje horizontal, contra ¿qué gráfico en el eje vertical? Aquí es tiempo, en segundos, también, segundos. Aquí es distancia, en metros. Aquí que estoy graficando. Aquí que debo graficar. En el eje vertical, en el eje de las ordenadas. La velocidad. En metros entre segundos. Y entonces, no sé cómo salga, imaginemos que salga una línea recta. Ahí está. Tengo entonces que delta B entre delta T es otro cociente que está pendiente, que tiene un nombre en particular. La pendiente de la gráfica de B contra T es la aceleración, o la letra A. Que dado que la velocidad es vectorial, el cociente también deberá ser vectorial. La aceleración también tiene dirección y sentido. Magnitud y dirección. Magnitud y dirección. Si la velocidad tiene magnitud y dirección, es una cantidad vectorial, la aceleración tiene una magnitud y dirección. Es una cantidad vectorial. En el caso de la segunda gráfica, si queremos representar el MRU, sería nada más una línea recta hacia horizontal, ¿no? Porque no tendríamos la aceleración. La aceleración sería 0. Sí, sería así. Por eso, Cero. o sea, Aquí la aceleración es 0, porque no cambia la velocidad. Velocidad final, velocidad 2 igual a la velocidad 1, me da 0. 0 entre t, 0 entre t, 0. pero, Aceleración. ¿Hay aceleración? Sí, vale 0. pero representar en esta gráfica sería nada más. Ajá. Aquí sería 0. Bien. De hecho, ahí podemos decir que la pelota está en movimiento. Sí, pero su velocidad es 0. En X y en Y. Pero es 0. Ahora,
Y eso nos lleva al cierre de la sesión de hoy. El cierre de la sesión de hoy. Ok, Galileo desarrolló todo esto. La primera parte de cierre. Encontramos que hay el movimiento es el cambio de posición en el espacio. Cuando lo relacionamos con el tiempo, encontramos la cantidad de velocidad. Y podemos ver cómo cambian, cómo se mueven las cosas. Cómo es su velocidad. Lenta o rápida. Grande o pequeña o cero. Cuando está en cero le llamamos reposo. Cuando no es cero, está en movimiento. El movimiento puede ser a velocidad constante, uniforme, o a velocidad no constante, no uniforme. Puede ser en una dimensión, horizontal, vertical, o en 2 dimensiones, o incluso en 3 dimensiones. ¿Pero y por qué se mueven? ¿Cuándo se mueven? ¿O por qué no se mueven? Fue algo que Galileo no contestó. Y tú tampoco en este momento. ¿Le vas a hacer a Galileo? No sé. Okay. Y Galileo murió sin saber. Pero sí se dio cuenta de que los objetos caen a velocidad variable y hay una cantidad llamada aceleración debido a que los objetos cuando caen gravitan. Gravitar es caer. ¿Por qué los objetos gravitan igual? Decía Aristóteles que deberían caer primero los objetos pesados y luego los livianos. El año que murió Galileo, en 1643, nació ese mismo año, 6 meses antes. No recuerdo en qué mes murió Galileo. Fue en febrero, en marzo, no recuerdo. Pero en enero de 1543, calendario gregoriano, nació un niño que pensaban que no iba a sobrevivir al nacimiento, nació muy pequeño. Era medio antisocial, sería porque su mamá lo abandonó. Bueno, lo dejó con sus abuelos. Se fue con el nuevo marido porque el padre de este niño había muerto antes de que él naciera. Qué frío. No, pasan cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que sí tuvo impacto en la forma de ser de esta persona. Finalmente lo mandan a la escuela y vivían en una granja, no eran pobres en Inglaterra, y querían que el chico se encargara de la granja y el hijo ni loco, al pueblo. Entonces lo mandaron a la escuela superior a seguir estudiando, a Cambridge. Y en Cambridge estudió matemáticas. Y estudió astronomía. Estudió los trabajos de Galileo y de Kepler. Estoy hablando de Isaac Newton. Isaac Newton nació en enero de 1543. Y él se preguntaba las observaciones de Galileo, las de George Newton, ¿por qué los objetos caen igual? ¿Y por qué no se mueven cuando no se mueven? ¿Y por qué se mueven cuando se mueven? Entonces preguntas, ¿qué se hizo? ¿Qué diferencia? Rápidamente googleen estas dos pelotas. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? El color, el tamaño. Esta es más larga su diámetro que esta, y esta es más grande su masa que esta. Hay otra relación, otra cantidad también proporcional, que es la cantidad de materia entre el volumen que ocupa, y esta es la densidad. De hecho, si revisan los datos de estas dos, es más densa esta que esta. Esta tiene mayor cantidad de materia, es más masiva, es más grande, más largo su diámetro. Esta es más densa, aunque esta pesa más. Entonces no depende del peso ni de la densidad, sino depende de la cantidad de materia. Casualmente les decía, por ejemplo, las proteínas. Estas dos son muy parecidas, también busquen los datos. Son muy parecidas, esta tiene pelos. Son cabellos humanos. Si estuviera en mi casa tendría pelos de perro, de gato. Y
hospital inhumano. Me quedan 6 gatos. Teníamos 7. Murió la matriarca este año. Son muy parecidas en diámetro, pero diferentes en masa. Es más masiva esta. Hablamos de masivo, lo que tiene mayor cantidad de materia. Más masa. Mayor masa. ¿Te diste cuenta por el peso? ¿Por qué por el peso? Para conocer la masa necesitamos medirla por medio de una balanza. Decía Aristóteles que la pesada debería caer antes que la liviana, y caen juntas. Incluso parece que no importa el tamaño. Mucho más masiva esta que esta. 2.7 gramos de agua. Caen juntas a una aceleración determinada por Galileo con el plano inclinado. Newton se dio cuenta que era más fácil mover los objetos de mayor masa que los objetos de menor masa. Y cuando un objeto en general, no importa cuál, estaba en movimiento, por ejemplo, rectilíneo uniforme, debería seguirse a la misma velocidad a menos que algo lo perturbe o lo impida o lo modifique. ¿Se fijaron? Veamos, lo vimos antes con la pelota de ping pong. Cuando la rodé, esta se empieza a detener más rápido, empieza a disminuir su velocidad. Si medimos la velocidad, cómo cambia en el tiempo, vamos a encontrar que hay de hecho una aceleración negativa. La aceleración es positiva cuando la velocidad aumenta. La aceleración es negativa cuando la velocidad disminuye. Porque la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Ergo, el cociente es negativo. Recuerden, tiene una magnitud numérica y una dirección que está en el signo del número del cociente. Por eso hablamos de aceleración y desaceleración. En la vida cotidiana le llamamos frena, idiota. Nunca le digan a su amigo que no estudió física, desacelera porque se puede matar. Que frene. ¿Sí? Ok. Entonces, ok. E incluso fíjense en esto. Madre mía, en casa, si lo hago mejor en una superficie más controlable y con otra que no sea la de esta, que ya está toda chueca, le he dado muchas clases, se regresa. Ay, hijo, no sé. A ver. El problema de la pelota está ya muy deformada. Lo vamos a intentar. Un poquito de ¿por qué? Porque la pelota está en contacto con el piso. Incluso en el aire está en contacto con el aire. Y eso perturba su movimiento. Debería ser rectilíneo. Si la lanzara yo desde aquí, debería seguirse. Pero no se sigue porque hay algo que la perturba y hace que caiga. Y todas caen igual, ahí sí. Con el piso, cuando ruedan, pues depende de la superficie y la forma en que interactúan ambas superficies. Perturban el movimiento de las pelotas. Y eso fue la primera conclusión de Newton. Los objetos cambian sus estados de movimiento rectilíneo porque algo se las perturba. Si no, debería seguirse. Y fue su primer postulado de la explicación del movimiento, o la primera ley del movimiento por Newton, la cual dice, aquí la tengo escrita: corpus omne perseverare in stato quo quiescendi moventi uniformiter indirectum, nisi quantenus aviribus impresis cognitur statum illum mutatum. Pregunta de examen.
Es que lo escribió en latín originalmente. En los filosofías naturales, principio de matemática. O principios matemáticos de la filosofía natural. Lo que dice es, en español, es que los cuerpos tienden a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que algo lo perturbe. Por ejemplo, este se va a quedar ahí a menos que yo lo perturbe. Ahora, si yo esta pelota la pongo aquí y la golpeo con la pelota de béisbol, que es más masiva, se va a mover mucho inicialmente. Bien. Si en cambio la golpeo con algo menos masivo, se va a mover menos. La perturbación a la que Newton llama fuerzas, las perturbaciones son las fuerzas, o las fuerzas son perturbaciones que cambian el estado de reposo o movimiento de las cosas. Mientras mayor sea la fuerza, mayor será la perturbación. El movimiento sea rectilíneo o de reposo. Y eso lo escribe en latín: mutatione motus proportionale esse bimotrici imprese et fini secundum lineam rectam qua vis illa infinitum. El movimiento es proporcional al movimiento impreso sobre el objeto. Bien. Fíjense que no lo escribió como lo vemos en los libros de física. El cambio en la velocidad o el movimiento, la velocidad es movimiento. La velocidad es movimiento. El cambio en la, ¿esto de qué es? El cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad es proporcional a la masa del objeto. Y es proporcional a la fuerza impresa en la masa. El producto de esta cantidad, esta fuerza, que también entonces será vectorial, tendrá dirección en sentido, será entonces la perturbación o el cambio de la velocidad, la aceleración. Mientras mayor sea la fuerza, mayor será el cambio de la velocidad, la aceleración. Y hay algo interesante. ¿Qué debo hacer para poder moverme en la patineta? Debo empujar al planeta Tierra hacia atrás para que entonces yo me mueva hacia adelante. Tercera ley de Newton. Es decir, para perturbar el estado de reposo de la patineta o de mí en la patineta, debe existir una perturbación. Para cambiar el estado de reposo debe haber una perturbación. Esa perturbación es la forma en la que yo cambie el movimiento, intente cambiar el movimiento de la Tierra. La quiero empujar para atrás. La empujo para atrás y el que cambia de posición soy yo sobre la Tierra. A toda, para que se vea bien en la cámara, vamos a hacerlo acá. No sé aquí, la distancia no. ¿Está? Hola, ya nos vamos, adiós. Tercera ley de Newton, leyéndola en latín, dice: actione contraria semper equalem esse reactionem. Sive corporum, o sea, a toda acción sobre un cuerpo habrá una reacción igual y contraria. Y con esto terminamos el día de hoy y nos vemos la próxima semana.